Ellos se han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Enoc 9:8. El libro de Enoc es un conjunto de escritos apócrifos que fueron redactados aproximadamente entre el año 300 a.C. y el 100 después de Cristo. Comúnmente se le asocia con los gigantes Nefilim, quienes fueron engendrados por ángeles caídos que se juntaron con mujeres y por este hecho fueron juzgados por Dios. Así es, Sonia. Y antes de pasar a la estructura de este libro, ¿por qué no primero conocemos quién fue Enoc? Y para saber quién es Enoc, primero tenemos que ir a la Biblia. Y como saben, él fue el bisabuelo de Noé quien construyó el arca. Sin embargo, no solo es mencionado en el Antiguo Testamento, en el Génesis, sino también es mencionado en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Como vemos, fue un hombre de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como vemos, Enoc agradó a Dios. ¿Y qué se refiere a eso? O sea, que caminó con Dios, que tuvo fe en él, que le creyó a Dios. Así es. Y como lo estábamos mencionando, Enoc fue bisabuelo de Noé. Enoc fue séptimo desde Adán. También la Biblia menciona acerca de lo que hablaba Enoc, porque en Judas 1:14-15 menciona: También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millones y millones de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Enoc fue mencionado varias veces en la Biblia, tanto en Judas, en Hebreos, en el Génesis. Se habla de él de que fue un hombre que le creyó a Dios, que le agradó a Dios, y por eso Dios se lo llevó. Y que también Enoc hablaba acerca del juicio de Dios contra la maldad de este mundo. Vamos a ver acá un poco de qué contiene el libro de Enoc y también por qué no está incluido en la Biblia, ¿no? Entonces hay que acordarnos que el libro de Enoc está dividido en 5 partes, se puede decir, y que está compuesto por 5 libros. Tenemos entonces el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones, de los sueños y la epístola de Enoc. Entonces, en esas 5 partes está estructurado el libro de Enoc que conocemos, ¿no? Mayormente tenemos muchas referencias y es lo que más se conoce y de lo que más se habla de la primera parte del libro de Enoc, que es el libro de los vigilantes, que habla acerca de estos ángeles caídos, ángeles que decidieron acostarse con las mujeres de esta tierra y engendraron a gigantes que causaron un caos en la tierra. Aparte de esto, también en este libro de los vigilantes se menciona y se narra y se da detalles sobre cómo Uriel es mandado por Dios a advertirle a Noé acerca del diluvio, ¿no?, que se iba a venir. Pero mencionando acá, o sea, Uriel era un ángel. Uriel era un ángel que fue designado por Dios para advertir a Noé sobre este cataclismo. El segundo libro es el libro de las parábolas. Aquí se habla o hace referencia al juicio de los venideros y también se menciona al Mesías, ¿no? Que en el libro de Enoc se habla a veces como el Hijo del Hombre, como el justo. También se menciona la resurrección de los muertos y la glorificación de los justos. Tenemos también el tercer libro, que es el libro astronómico. En este libro se menciona mucho acerca del calendario que se manejaba en la época, acerca de las estaciones, el movimiento de los cuerpos celestes y todo lo relacionado a estos temas, que era muy importante y pues nos dan a conocer un poco acerca del contexto, acerca de los días que ellos manejaban, las fechas y todo eso.
El cuarto libro, que es el libro de las visiones de los sueños, habla, como su nombre lo dice, de visiones oníricas, en donde se menciona el diluvio, la caída de los ángeles, el castigo de los ángeles, el éxodo, la construcción del templo y entre otros más. Y el quinto libro es la epístola de Enoc, en donde se menciona sobre todo la sabiduría de Dios y la recompensa final del justo. Estos 5 libros componen el libro de Enoc, y entonces la gran pregunta es ¿por qué no se encuentra en la Biblia si menciona datos que se pueden relacionar con varios libros de la Biblia? Primero, tenemos que tener en cuenta que el libro de Enoc pues no fue escrito por Enoc, fue escrito por alguien que le puso como autoría a Enoc para que este libro tenga mayor autoridad. A mayor peso. Así es. En segundo lugar, no podemos considerar que este libro sea inspiración de Dios, ya que no cuenta con el respaldo de la Biblia en su totalidad para indicarnos que este libro o lo que dice este libro sea cierto. Entonces podemos tomar al libro de Enoc como una referencia histórica sobre todo, más que una referencia espiritual. Así es, podemos tomarlo como una referencia histórica y también como una referencia para conocer el contexto y el pensamiento judío de la época, porque podemos darnos cuenta que están escritos conceptos que se manejaban en la época, como hemos dicho, el Hijo del Hombre, hablaban también sobre el juicio, la resurrección de los muertos, conceptos que se manejaban para los judíos de ese tiempo. Como vemos, el libro de Enoc sí, es un libro apócrifo que no está considerado como inspiración de Dios, por lo tanto muchas veces si bien lo queremos leer o queremos saber por qué, de qué trata la mención de los ángeles caídos, los gigantes, Nefilín, por qué había todo un desastre en ese tiempo, donde había sangre, juicio, todo un desastre en ese tiempo, o sea, según lo que narra Enoc, el libro de Enoc. Entonces, pero antes de leer, digamos, un libro apócrifo, mi recomendación sería que empecemos leyendo los libros de la Biblia, los que los encontramos en la Biblia. Entonces, y que los libros apócrifos los podemos considerar como datos históricos, ¿no? Así pero es. Que no están avalados en sí. Claro, o sea, obviamente podemos leerlo y todo, ¿no? Pero no consideremos que lo que dice ahí es palabra inspirada de Dios, ¿no? De todas formas puede servirnos mucho para entender el contexto, entender pensamientos de la época, para entender quizá algunos datos de la Biblia nos puede ayudar a entender, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros tenemos es la Biblia, con todo lo que está escrito ahí, y todo lo que está escrito ahí es justamente para ayudarnos a nosotros y llevarnos al conocimiento de Cristo. Exacto. Entonces este ha sido el video por el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, de seguirnos en nuestras redes como Oveja Blanca. Así es. Nos vemos.